Vox está a favor de impulsar estrategias y habilitar medios para hacer frente a todos los casos de violencia intrafamiliar. Nosotros entendemos que los casos de violencia intrafamiliar deben tratarse, deben abordarse con completa independencia del sexo o la edad de la víctima. Para nosotros el enfoque debe ser transversal en cuanto a medios, en cuanto a organismos, en cuanto a administraciones y plural en cuanto a las víctimas. Todas las víctimas de violencia intrafamiliar tienen la misma importancia para Vox. Nos preocupa y mucho la violencia contra las mujeres. Si hay más casos de violencia contra las mujeres que violencia contra hombres, violencia contra niños, etcétera, habrá que dedicar más recursos, sí, eso es una cuestión lógica, ¿no? A mayor problema en un aspecto, pues habrá que concentrar medios para erradicar eso. Pero siempre desde la consideración de no considerar menos víctima a otra persona por el hecho de no tener ese sexo. Entendemos que la lacra es la violencia en sí, es decir, tenemos que combatir la violencia en sí con independencia de quiénes sean esas víctimas. Eso es lo que entendemos desde Vox. Respetando siempre el principio de legalidad, de igualdad y de no discriminación. Para nosotros, la ley de violencia, para Vox, la ley de violencia de género, es una ley discriminatoria, porque discrimina al varón. Parte de una presunción de culpabilidad cuando debería partir de una presunción de inocencia, con base a nuestra Constitución. Crea delitos y juzgados de autor. Y, por desgracia, en algunas ocasiones puede ser utilizada de forma espuria para buscar un trato de favor en cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la custodia de los hijos o procedimientos de familia. Sí, porque con una mera denuncia, es decir, una denuncia que no ha pasado por el tamiz de un juzgado, de alguien que examine la veracidad o no de lo que allí se incluye, a un hombre, a un padre, se le puede privar de la custodia de sus hijos. Eso me parece muy grave. Otra cosa es que sea una resolución judicial o una sentencia lo que impida esa custodia compartida, por ejemplo. Eso es lo que decimos. Según usted, a las mujeres las matan por ser mujeres, por el mero hecho de ser mujeres. Bien, eso yo no estoy de acuerdo. Pero entonces a los niños, ¿por qué los matan? ¿Por el mero hecho de ser niños? No. Entonces, el 70% de los niños asesinados es por parte de mujeres y un 30% por parte de hombres. Le voy a dar datos del Instituto Nacional de Estadística, que parece que menea usted la cabeza. Menores asesinados desde 2013. Por parte de su padre, 43. Por parte de su madre, 79. Y por parte de su padre y madre, 20. Otro tema, por ejemplo, las mujeres lesbianas asesinadas o maltratadas por su pareja lesbiana, ¿también es por el hecho de ser mujeres? Yo creo que no, ¿no? Es decir, el problema es la violencia. Para Vox tiene el mismo valor la vida, por ejemplo, de Olivia, la niña asesinada por este desgraciado psicópata en Tenerife, que la niña que se llama Yaiza, y no la hemos oído casi en los medios, ¿verdad? Pues Yaiza tenía 4 años y la asesinó su madre, la asfixió con una bolsa de plástico. Pues para Vox, la vida de Yaiza y la vida de Olivia valen absolutamente lo mismo. Nos da igual si la ha matado un hombre o la ha matado una mujer. Hay que protegerla porque es una vida valiosa, la vida de un niño. Si somos tan sectarios y solo tenemos el enfoque puesto en el machismo, sí que hay casos de machismo, claro que sí, hay que erradicarlo, sobre todo con educación, formación y con unas condenas penales cuando se consiga atrapar a un asesino que no se suicide o estas cosas, porque desde Tenerife no lo vamos a poder atrapar, me parece. Pues Vox pide prisión permanente revisable para estos asesinos desalmados, para estos violadores, que no vuelvan a la sociedad porque no pueden convivir con nosotros. Eso es lo que pide Vox. Centrándonos más en el tema, los convenios de colaboración con los ayuntamientos de las 3 provincias aragonesas en materia de apoyo a mujeres víctimas de violencia se vienen suscribiendo desde hace años, como sabemos. Las policías locales de estos municipios prestan asesoramiento y acompañamiento a las víctimas y atienden a las familias que convivan con ellas, preferentemente menores y personas mayores desprotegidas. La policía local representa una importante herramienta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra este tipo de violencia, dada su proximidad
proximidad al ciudadano, que eso es un factor muy importante de esta policía, ¿no? La proximidad al ciudadano. En numerosas ocasiones son los primeros profesionales en poder atender al caso y llegar a presencia, ¿no?, del incidente. Entonces, destacamos que esa función principal de cooperación y colaboración de las policías locales, y entendemos que deben tener esa formación específica en este tipo de cuestiones de violencia, de atender debidamente a la víctima, con independencia del sexo. Si es una mujer, pues tendrán que tener unos conocimientos para abordar ese tipo de tratamiento de profesional, de atender psicológicamente un poco o dar ese apoyo que necesita esa mujer. Entendemos que deben estar formados en asesoramiento a las víctimas en cuanto al procedimiento administrativo y judicial, conforme a los protocolos marcados en la materia, y en acompañamiento a las víctimas a las dependencias de las unidades administrativas, judiciales y policiales correspondientes. Instituto Aragonés de la Mujer, Servicios Sociales, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil o juzgados. Y atención a la unidad familiar, preferentemente a los menores y personas mayores desprotegidos que convivan con la víctima. Deben contar con esa formación precisa para abordar este tipo de delitos relativos a la violencia intrafamiliar. Vaya concluyendo, señor. Sí, una violencia muy específica que debe abordarse de una forma muy concreta. Primeramente, diagnosticar bien los casos es lo que deberíamos hacer, ¿no? Actuar de forma profesional y sin discriminar a ninguna víctima. Y por último, yo también suscribo sus palabras. Deben tener una gran sensación de fracaso, porque no funciona ni su estrategia ni su ley de violencia de género. Muchas gracias.